El profeta Samuel se destacó como uno de los líderes más influyentes y respetados en la historia del pueblo de Israel. Desempeñó un papel fundamental durante un periodo de grandes transiciones en la nación israelita. Samuel no solo fue el último juez que gobernó a Israel, cerrando un ciclo marcado por líderes suscitados por Dios para guiar al pueblo, sino que también se convirtió en el primero en inaugurar la llamada escuela profética, siendo considerado el pionero entre los profetas que surgirían después de él. Su nombre y su historia ocupan un lugar de gran relevancia en las Sagradas Escrituras. En el contexto del Antiguo Testamento, Samuel fue visto como una de las personalidades más relevantes desde el tiempo de Moisés, siendo reconocido por su integridad, fe y total sumisión a la voluntad de Dios. Su trayectoria, marcada por momentos de desafíos y logros, sirve de inspiración hasta el día de hoy. En este video, tendrás la oportunidad de conocer más sobre el impresionante viaje de Samuel y comprender por qué se convirtió en una figura tan importante dentro de la narrativa bíblica. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, aprovecha este momento para suscribirte al canal. No olvides activar también todas las notificaciones haciendo clic en la campanita, así serás avisado cada vez que publiquemos nuevos contenidos orientados al estudio y profundización de las Escrituras. El significado exacto del nombre Samuel todavía es tema de debate entre eruditos e intérpretes de las Escrituras. Hay varias interpretaciones de lo que realmente representa el nombre. Entre los significados más aceptados, muchos afirman que Samuel puede traducirse como escuchado por Dios, destacando la idea de que fue una respuesta directa a las oraciones de su madre. Otros sugieren que el nombre también podría significar el que viene de Dios, el prometido o incluso el nombre de Dios. Cuando analizamos la forma como se pronuncia el nombre en hebreo, de hecho, el significado escuchado por Dios parece cobrar más fuerza, dando aún más sentido a la historia de su concepción. Sin embargo, no existe un consenso absoluto sobre cuál de estas interpretaciones sería la más correcta. Lo que sí se puede decir con certeza es que Samuel fue fruto de un milagro y de una promesa. Samuel era hijo de Elcana y Ana. Elcana era un hombre piadoso de la tribu de Efraín y descendiente del linaje levítico. Su fe y devoción a Dios eran notorias. Ana, su esposa, durante muchos años se enfrentó a la dura realidad de la esterilidad, lo que en aquella época era visto como una gran vergüenza para la mujer. Ella sufrió profundamente por esta situación y, además, era constantemente objeto de burlas por parte de Penina, la otra esposa de Elcana, quien tenía hijos y se burlaba de su infertilidad. Cada año Elcana llevaba a su familia a Silo, donde estaba el tabernáculo del Señor, para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. En uno de estos viajes, abrumada por el dolor y la humillación, Ana entró en el sagrario y, entre lágrimas, hizo un voto al Señor. Ella pidió un hijo y prometió que si era escuchada, dedicaría a ese niño al servicio de Dios durante toda su vida, haciéndolo nazareo. Conmovido por la sinceridad y fe de Ana, el Señor escuchó su oración y le concedió el privilegio de ser madre. Así, Samuel nació como resultado directo de la intervención divina, siendo consagrado al servicio del Altísimo desde el vientre materno. Samuel vino al mundo en uno de los momentos más difíciles y oscuros de la historia de Israel. La nación atravesaba un periodo de gran conflicto e incertidumbre, enfrentándose constantemente a la amenaza de los filisteos, un pueblo enemigo que oprimía a los israelitas y ponía en riesgo su seguridad y libertad. Además de la presión externa, el pueblo de Israel también sufría una profunda decadencia espiritual. La verdadera fe se había debilitado y la idolatría, junto con la corrupción, se estaba extendiendo entre los líderes y el propio pueblo. Fue en este escenario de crisis que Ana, fiel a la promesa que había hecho a Dios, entregó a su hijo Samuel para servir al Señor durante toda su vida. Siendo muy joven, el niño fue llevado al tabernáculo, el lugar sagrado donde el pueblo adoraba a Dios, y comenzó a vivir bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí. Desde pequeño, Samuel ya mostraba signos de su consagración, incluso vistiendo ropas sacerdotales mientras servía en el tabernáculo, algo inusual para alguien de su edad. La Biblia relata que, aunque todavía era un niño, el Señor ya se manifestó a Samuel de una manera especial. Dios le habló, señalándole desde temprana edad el llamado que había sobre su vida. En uno de estos momentos decisivos, durante su juventud, Samuel recibió un mensaje divino extremadamente grave y difícil. El Señor le reveló el juicio que caería sobre la casa de Elí, el sacerdote que lo crió. Samuel, como cualquier joven en su posición,
sintió miedo y vacilación al compartir una revelación tan pesada. Al fin y al cabo, se trataba de anunciar la destrucción de la familia de alguien que lo había acogido y guiado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente para todos que la mano de Dios estaba sobre Samuel. Cada día su autoridad espiritual crecía y el pueblo reconocía que había sido elegido y comisionado por el mismo Señor como profeta. Y efectivamente se cumplió todo lo que Dios le había revelado a Samuel. La casa de Elí fue juzgada severamente a causa de los pecados de sus hijos, y el pueblo de Israel, junto con el Arca de la Alianza, fueron finalmente derrotados y entregados en manos de los filisteos. Estos acontecimientos marcaron el inicio de la misión profética de Samuel, confirmando su papel como mensajero de Dios en tiempos de gran prueba para la nación. Después de algún tiempo, la narración bíblica destaca un momento crucial en el liderazgo de Samuel. Movido por su misión profética, llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento sincero y a la renovación de la alianza con el Señor. Samuel exhortó a la nación a abandonar la idolatría y todos los dioses falsos de una vez por todas, dirigiendo los corazones del pueblo de nuevo a la verdadera adoración al Dios de Israel. Con el pueblo rendido y dispuesto a volverse al Señor, Samuel fue usado en gran medida por Dios para conducir a Israel a una victoria impresionante sobre los filisteos, enemigos que habían oprimido a la nación durante mucho tiempo. Este triunfo no fue solo militar, sino también espiritual, pues marcó la restauración de la fe y la obediencia al Señor. Como forma de inmortalizar este acontecimiento, Samuel erigió un monumento en el lugar de la victoria y lo llamó Ebenezer, nombre que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Este monumento no era solo un recordatorio de la batalla ganada, sino un símbolo del cuidado y la intervención divinos en la historia de Israel. Además, Samuel construyó un altar en la ciudad de Ramá, donde residía. Desde allí asumió la responsabilidad de juzgar al pueblo y guiarlo con sabiduría y justicia. Para mantener este liderazgo eficazmente, Samuel estableció una especie de circuito, visitando regularmente las ciudades vecinas y ejerciendo su autoridad como líder y juez sobre el pueblo. Sin embargo, a pesar de la integridad y el buen ejemplo de Samuel, la Biblia nos revela que sus hijos no siguieron el mismo camino. A diferencia de su padre, ellos se corrompieron, aceptaron sobornos y comenzaron a distorsionar los juicios a cambio de ventajas personales, actuando de manera injusta y reprobable. Ante esta situación y al no ver a los hijos de Samuel capaces de continuar con su liderazgo, el pueblo comenzó a buscar una alternativa. Fue entonces cuando surgió el deseo de establecer un sistema monárquico de gobierno, algo que representó no solo un cambio político, sino también un reflejo de la inseguridad del pueblo y la falta de fe en la dirección de Dios sobre la nación. De hecho, Dios ya prometió que un día el pueblo de Israel tendría reyes gobernando sobre la nación. Sin embargo, el gran problema fue que los israelitas se negaron a esperar el tiempo correcto establecido por el Señor. Impulsados por sus propios deseos e intereses, tomaron la iniciativa de pedir un rey, no por obediencia a la voluntad divina, sino por ambición y por el deseo de ser iguales a las demás naciones que les rodeaban. Esta actitud reveló un rechazo directo del gobierno de Dios sobre Israel. De hecho, el pueblo no rechazaba a Samuel como su líder, sino que despreciaba al Señor mismo, quien era el verdadero rey de la nación. Aún así, Dios permitió que Samuel concediera su petición, aunque el profeta no dejó de advertir al pueblo sobre las consecuencias de esa elección apresurada. Samuel advirtió que el precio de tener un rey sería alto, ya que el nuevo gobernante impondría pesadas exigencias al pueblo. Fue entonces cuando Dios designó a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl destacó por su valentía, buena presencia y llamativa. Poseía características que fácilmente llamaban la atención y parecían calificarlo para liderar la nación. Por orden de Dios, Samuel ungió a Saúl como rey, haciendo pública esta unción delante del pueblo reunido en Mizpa. Poco después de una victoria significativa de los israelitas sobre los amonitas, tuvo lugar una ceremonia de coronación oficial, que consolidó a Saúl como el nuevo rey. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que Saúl no entendía ni valoraba las cosas espirituales. Su falta de discernimiento quedó clara cuando, en un acto de desobediencia, decidió asumir funciones que pertenecían exclusivamente a los sacerdotes y él mismo ofreció un sacrificio al Señor, tratando de usurpar un privilegio que no le pertenecía. Esta actitud marcó el inicio de su caída ante Dios. Más tarde,
Saúl volvió a cometer un grave error al desobedecer directamente las órdenes de Dios durante la campaña militar contra los amalecitas. En lugar de cumplir fielmente lo que el Señor había determinado, tomó decisiones por su cuenta y terminó violando lo sagrado. Esta actitud rebelde marcó definitivamente su rechazo ante Dios. Ante tal desobediencia, Samuel fue enviado por Dios para declarar que Saúl ya no sería reconocido como rey de Israel. El Señor entonces instruyó al profeta para iniciar el proceso de sucesión real, conduciéndolo a la casa de Jesé, en la ciudad de Belén. Allí, obedeciendo la dirección divina, Samuel ungió a David como el nuevo elegido de Dios para reinar sobre el pueblo.